Un saludo, amigos. Hablo hoy de la técnica del artesano, la segunda fase, en la terminología de Ortega y Gasset. La tercera será la técnica del técnico, propiamente la tecnología, que se diferencia de las dos anteriores, como habremos de ver en su momento. Pues bien, esta segunda fase de la técnica del artesano, comienza en el Neolítico, hace unos 10.000 años, e impone su hegemonía hasta el final de la Edad Media. Durante ese periodo crece el repertorio de actos técnicos, algunos de los cuales se van complicando tanto que solamente pueden ejercerlos quienes se han preparado para ello. Ortega dice que en esta etapa se impone la técnica del artesano. Su característica principal es que, aun sirviéndose de cosas naturales como semillas, bueyes, agua, viento, barro o metal, se les imprimió un fin que no procedía de ellas, sino de la intención humana. Es natural que una vaca dé leche para su ternero en época de cría, pero no que lo haga durante todo el año para alimentar a su dueño. Cuando el hombre analiza las propiedades de las cosas y las pone a su servicio, nace el primer mundo específicamente suyo. Desvela el ser de las cosas y, aunque no cree que pueda ni deba transformarlo, se aprovecha de él. Las cosas muestran a veces por sí mismas lo que son, pero a veces no. Que algunas son agua está claro para cualquiera. Que todas lo sean, como dijo Tales de Mileto en el siglo VI a.C., solamente se le puede ocurrir a quien no se fía de sus ojos, por más naturales que sean, y analiza o desoculta lo natural con su inteligencia. También es claro para cualquiera que la luz ilumina el día, pero solo para unos pocos, que es un compuesto de fotones. A diferencia de la técnica antigua que transforma la cosa que halla según las propiedades observadas en ella, la del artesano utiliza sentidos e inteligencia para penetrar en su realidad oculta y servirse de ella. Y con estos parámetros veamos qué pasó en el mundo antiguo. La observación y manipulación de las cosas naturales introdujo a la humanidad en el Neolítico, una vez que el periodo anterior completó su ciclo. La domesticación de plantas y animales incrementó entonces la productividad, fijó a los hombres a la tierra, dio origen a la vivienda, a la comunidad permanente y a la cooperación económica y social. Nacieron los monumentos que perpetúan el recuerdo de las instituciones. El uso de la palabra escrita para el control de la población y, durante los intervalos de las actividades productivas corrientes, el mercado, para intercambiar bienes, productos, habilidades y conocimientos. La cultura material, psicológica y social se complicó y enriqueció como nunca antes había sucedido. A los oficios básicos del campesino y el pastor se agregaron pronto muchos otros. Uno de los de mayor importancia fue el minero, cuyo esfuerzo trajo el metal, la nueva materia prima para las nuevas herramientas y sobre todo para las nuevas armas que necesitaban los hombres de otro nuevo oficio, los guerreros, que habían aparecido para mantener el orden y la paz dentro del grupo y para repeler las agresiones de fuera. Las nuevas comunidades podían mantener su complejidad y riqueza cultural únicamente si eran capaces de mantener la paz social. Una sociedad paleolítica tiene el parentesco para imponer a cada uno el cumplimiento de las obligaciones de su estado. Tales obligaciones son pocas y las ocasiones para incumplirlas escasas, mientras que en una población sedentaria, rica en recursos y compuesta de numerosos hombres, los conflictos tienden a crecer exponencialmente, por lo que el conjunto sobrevivirá y desarrollará su actividad diaria únicamente si dispone de una clase social especializada en el mantenimiento del orden y la ley. A partir del Neolítico, el río de la historia humana corrió mucho más deprisa, desembocando en las sociedades con Estado. El Estado es lo que diferencia esencialmente a una banda de cazadores paleolíticos o un poblado de los primeros tiempos del Neolítico de una sociedad moderna. Decir Estado es decir diferenciación interna entre los individuos de un grupo. Unos son gobernantes y otros son gobernados. Los efectos de este hecho sobre el trabajo y las técnicas pueden detectarse con facilidad en Grecia y Roma, donde la organización estatal separó el trabajo físico que envilece al hombre, propio del esclavo, el jornalero y el pequeño propietario, de la actividad política, militar y filosófica, propias del hombre libre. Este último es libre por naturaleza y por eso necesita esclavos, porque según dice Aristóteles, el empleo de las fuerzas corporales es el mejor y único partido que puede sacarse de su ser.
Para unos es natural, útil y justa la esclavitud, para otros la libertad. Cicerón sostuvo posteriormente idéntica opinión. El trabajo de un asalariado al que se paga por su labor y no por su capacidad artística es indigno de un hombre libre y es innoble por naturaleza, pues en este caso el dinero es el precio de la esclavitud. Así dice Cicerón. Pero a diferencia de Grecia, Roma impuso una reglamentación jurídica al trabajo. En primer lugar, el esclavo fue definido como una propiedad susceptible de dominio, usufructo y uso, como una cosa, carente de personalidad jurídica para responder por sí mismo, en tanto que el amo se definía como persona jurídicamente responsable. En segundo lugar, la actividad de los trabajadores libres por cuenta ajena estuvo reglamentada a través de dos formas de arrendamiento: el de obra, por el que se debía un resultado del trabajo, una obra determinada, y el de servicios, por el que se debía la misma prestación del trabajo. En una y otra pervivía la estructura esclavista, pero el vínculo señorial se acentuaba más en la segunda, porque el trabajador pasaba a vivir durante el periodo de arrendamiento con la familia del patrono y entraba en la órbita de su patria potestad. Según dice Platón en su libro Las Leyes, ningún hombre natural del país ni ningún servidor suyo que se dedique a ningún arte profesional. El ciudadano, en efecto, tiene ya una profesión propia necesitada de mucho ejercicio y muchos conocimientos en la consecución y mantenimiento de la organización pública de la ciudad, que no es cosa para practicada como accesoria. Mantengan, pues, con todo ahínco esta ley en la ciudad los reguladores de ella, y si un indígena cualquiera muestra mayor inclinación a un determinado arte que al cultivo de la virtud, castíguenlo con dicterios y degradaciones hasta que lo enderecen por el buen camino. Y hasta aquí la cita más o menos literal de Platón en Las Leyes. La peculiar combinación de fuerzas del mundo antiguo impidió el desarrollo y crecimiento de la productividad del trabajo y la técnica que él mismo estaba generando. La esclavitud, mano de obra sometida y abundante, no permitió el desarrollo de las máquinas. Los sentimientos de superioridad propios de una sociedad dividida en libres y esclavos contribuyó a lo mismo. La aversión al trabajo manual fue aversión a las herramientas y las máquinas. También a los oficios artesanos, pues en ellos se percibía la subversión de un orden social que destinaba al hombre libre a la actividad teórica, política y militar y al esclavo a servirle de instrumento animado para que pudiera cumplir su fin. Aristóteles lo dejó dicho con claridad. Mientras los arados, las lanzaderas de los telares, los remos de las naves y demás herramientas no funcionen por sí solas como los trípodes de Festo, la esclavitud es el único medio dispuesto por la naturaleza para el cumplimiento de fines humanos elevados. Pero luego vinieron las técnicas del medievo. El resultado del orden de cosas que existió durante el medievo fue la disminución de la presión sobre el trabajo. Mientras la herramienta estuvo ligada al hombre, la producción dependió de su fuerza de trabajo, mas cuando ambos, trabajador y herramienta, se separaron, la presión pudo empezar a actuar sobre la segunda. Fue el inicio de la despersonalización de la producción. Ello fue posible principalmente por la utilización del caballo, el viento y el agua. La invención de la herradura y el arnés, conocidos en China desde el 200 a.C., potenció la energía del caballo por encima de lo que habían conocido en Grecia y Roma, energía que fue empleada no solamente como fuerza motriz en la agricultura, sino también como medio de transporte y como agente mecánico en los molinos que en toda Europa servían para elevar agua o moler cereales. En esta última función fue reemplazado ventajosamente primero por el agua y después por el viento. Marx decía que todavía en 1836 había en Holanda 12.000 molinos que producían unos 6.000 caballos de fuerza. Pero el cálculo es demasiado bajo, pues se ha estimado después que cada uno debía poseer una potencia media de 10 caballos, lo que duplica la suma estimada por Marx. Los servicios prestados por el caballo, el agua y el viento permitieron la construcción de grandes obras de arte e ingeniería sin recurrir a la esclavitud. Medidas las ganancias en trabajo humano realmente ejercido en vez de en caballos de fuerza, la etapa medieval es superior a todas las que le precedieron y resiste bastante bien la comparación con otras que vinieron después. El material universal de la economía del medievo fue la madera.
Con ellas se hacían las casas, las herramientas del carpintero, los enseres del hogar, los telares, las tuberías y hasta las máquinas. Combinada con el viento y el agua, sirvió además para la fabricación y utilización de los barcos, que al final del periodo estuvieron listos para la navegación de altura, la exploración del planeta y la extensión de las formas europeas de vida a todas sus gentes. Una ampliación no menor de las perspectivas de la vida y el conocimiento se debió al cristal. Utilizado en las ventanas, permitió que las casas se iluminaran sin perder calor, y en las lentes corrigió la presbicia y la miopía, alargando la vida intelectual de los individuos hasta tal punto que, según se ha dicho, el Renacimiento no habría tenido lugar sin él. Johann Lippershey lo utilizó para el telescopio con que Galileo ensanchó las fronteras del cosmos, y Leeuwenhoek, descubriendo las bacterias a través de un microscopio, habría de ensancharlo también hacia los componentes mínimos de la materia y de la vida. El mundo se hizo más grande, y el ojo, potenciado por el cristal, se convirtió en el órgano privilegiado para su exploración. Según dice Louis Mumford en Técnica y Civilización, contemplando los últimos 1000 años, se puede dividir el desarrollo de la máquina y su civilización en tres fases sucesivas, pero que se superponen y se interpenetran: eotécnica, paleotécnica y neotécnica. Expresándonos en términos de energía y materiales característicos, la fase eotécnica es un complejo de agua y madera. La fase paleotécnica es un complejo de carbón y hierro, y la neotécnica es un complejo de electricidad y aleación. La gran contribución de Marx como economista sociólogo fue el ver y en parte demostrar que cada periodo de invención y producción tenía su propio valor específico para la civilización, o como él hubiera dicho, su propia misión histórica. No puede divorciarse la máquina de su más amplio patrón social, porque es este patrón el que le da significado y finalidad. Cada periodo de la civilización lleva dentro de sí el insignificante desecho de tecnologías pasadas y el germen importante de otras nuevas. Pero el centro de desarrollo se encuentra dentro de su propio complejo. Hasta aquí la cita más o menos literal de Louis Mumford en Técnica y Civilización. Y ahora quiero decir unas palabras sobre la división del trabajo durante el medievo. Todo esto estuvo precedido y acompañado de un profundo cambio en la valoración del trabajo, que no solamente había dejado de ser innoble, sino que dignificaba al trabajador a condición de que éste lo ejecutara con espíritu cristiano, es decir, buscando el bien. Se convirtió incluso en un deber moral en caso de necesidad. En lugar de limitarse a invocar la caridad, un indigente debía buscar un empleo útil. Esta consideración religiosa y moral incluía dos notas importantes. Primera, la perfección de la obra. Un hombre que sigue su propia vocación y sirve a Dios en el trabajo adquiere tanto más mérito cuanto más acabada sea su labor. De este espíritu de perfección son buena prueba las técnicas depuradas de los artesanos, la meticulosidad de los manuscritos, etc. Segunda, el bien personal y social. La actividad no debe estar impulsada por el afán de lucro, sino por las necesidades de la persona que trabaja y de quienes están a su cargo. Lo que exceda de ese límite será superfluo y con ánimo caritativo deberá ser tomado para repartirlo entre los pobres. Las actividades se distribuyen entre la agricultura y la industria, si bien la mayoría corresponde a la primera. La mayor parte de la tierra era propiedad de una minoría social, y una parte importante del campesinado vivía en régimen de trabajadores adscritos a ella. Eran los siervos de la gleba, jurídicamente libres, pero de condición real apenas distinta de la del esclavo. Esta servidumbre consistía en la obligación de prestar servicio de trabajo en las fincas del señor durante un mínimo variable de jornadas, quedando el resto para cubrir las necesidades del siervo y su familia. Así se organizaba la agricultura. La industria fue un trabajo urbano atendido por personas libres en talleres u obradores, cada uno de los cuales estaba regido por su propietario o maestro, que tenía autoridad incluso sobre las costumbres de los empleados. Estos eran aprendices u oficiales. Los segundos podían percibir un salario y vivir en su propio hogar. Los primeros vivían en el taller y eran mantenidos directamente por el dueño. La colegiación
de artesanos y mercaderes era el gremio, que protegía a los colegiados reglamentando trabajo, productos y precios y regulando a los trabajadores. El gremio establecía las técnicas de producción y vigilaba de cerca el cumplimiento de las instrucciones relativas a la confección de los artículos, con el fin de eliminar la competencia. Esta medida, dirigida al control de la producción y no al beneficio del consumidor, se convirtió en un serio obstáculo del espíritu de innovación. Y hasta aquí cuanto quería contarles hoy, amigos. Hasta otro vídeo, donde hablaré de la técnica del técnico. Hasta luego.